Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? No sé si María Victoria estará conectada para que mm, mientras yo voy haciendo su presentación ella puede ir Sí, sí, buenas haciendo. tardes. ¿Cómo Ahí está. está? Ahí Ahí, está. sí, Buenas estaba tardes, ¿cómo terminando de está? acomodar bien los auriculares, pero si Sí, me está escuchan bien. bien, yo Sí. prefiero así nomás. La Sí, escuchamos muy bien, doctora. sí, Bueno, se escucha sí, muy bien. Bueno, sí, yo voy a proceder a la presentación de la doctora María Victoria García. Ella se desarrolla su carrera como investigadora adjunta en el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, como lugar de trabajo en el Instituto de Biología Subtropical, en el Nodo Posadas. También se desarrolla como profesora adjunta en dos asignaturas, genética de poblaciones y cuantitativa, como así también en genética de conservación, ambas asignaturas de la Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales de la Universidad Nacional de Misiones. Tiene diversas publicaciones, tanto de libros como publicaciones científicas, obviamente participación en proyectos de investigación, como así también formación de recursos humanos. Actualmente se desarrolla como directora del proyecto Patrones de Variabilidad Genética y Fenotípica de Poblaciones Naturales de Curupay, interferencias biogeográficas y evolutivas de los bosques que habita en el contexto del cambio climático. Esto también desarrollado en el Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico de la Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales de la Universidad Nacional de Misiones. Hoy nos va a desarrollar su conferencia denominada Historias de binomios y procesos microevolutivos de los genomas a las poblaciones y sus ambientes. Bienvenida María bueno, Victoria. gracias, muchas gracias. Comparto y vemos si No hay lo logro problema. sin problema. Sí, sí. Si no Comparto. ayudamos. Sí, sí, no suelo desenvolver muy bien con estas cosas, así que No hay dejo problema, ver todos. si ahí me están viendo, si están viendo ahí la pantalla. Ahí vemos la presentación en forma de PowerPoint. Ahí está. Ahí Ahí quedó. estamos. Ahí está. Bueno, Sin problema. perfecto, entonces. Bueno, si les parece, doy inicio a esta charla. En primer lugar, quiero agradecer a la Sociedad de Biología de Cuyo por habernos invitado a participar de su reunión anual. Como ya dijeron, hoy voy a hablar acerca de un poco de los procesos microevolutivos y de qué se trata la genética de poblaciones. Y el título de esta charla es Historia de binomios y de procesos microevolutivos de los genomas a las poblaciones y sus ambientes. Y en parte fue emulando a Cortázar con sus historias de cronopios y de famas, por allí fue el título. Entonces vamos a iniciar con esta frase, también del mismo autor, que es: andábamos sin buscarnos, pero sabiendo que andábamos para encontrarnos. En buena medida, es probable que eso haya pasado con muchos de los binomios que vamos a ver ahora, o como lo son los dos términos de P y Q, que conforman un binomio. El primer binomio que vamos a recurrir es el formado por Hardy y Weinberg, que, bueno, como muchos sabemos, en 1908 ellos enunciaron el principio que da el marco a todos los estudios en genética de poblaciones, y es la ley de equilibrio de Hardy-Weinberg. Son dos investigadores, Hardy era inglés, Weinberg alemán, que no se conocían y que de manera independiente llegaron a enunciar exactamente lo mismo en 1908. Según cuentan, Hardy, bueno, que no cuentan, que Hardy era matemático y Weinberg era fisiólogo, pero Hardy era amigo de Punnett, el de los cuadrados, el cuadrado de Punnett, y parece ser que Punnett estaba muy preocupado con la presencia del color de ojos en las poblaciones humanas. Y veía que estaban en defecto aquellas personas que tenían ojos azules. Estaba muy preocupado pensando en que iba a desaparecer ese fenotipo. Sin llamarle fenotipo, pensemos que estamos a inicios de 1900. Entonces Hardy recurre al cuadrado de Punnett y le muestra que si colocaba dos términos P y Q para ojos marrones y ojos celestes, simplemente desarrollando ese binomio, el término para ojos celestes siempre iba a permanecer en las poblaciones. De la misma manera,
Weinberg, no sabemos muy bien cómo, llega a lo mismo, pero probablemente Weinberg haya llegado desde términos biológicos. De manera que eso nos permite a nosotros caracterizar a las poblaciones por sus frecuencias alélicas y por sus frecuencias genotípicas. Y sin saberlo, Hardy estaba extrapolando el principio, la primera ley de Mendel, que Mendel la había enunciado en 1800, a mediados de 1800, y la había enunciado, digamos, en términos de familias o de grupos de individuos de número reducido. Mientras que el gran salto con este enunciado de equilibrio de Hardy-Weinberg es llevar esa primera ley de Mendel a términos poblacionales. De manera entonces que podemos enunciar el equilibrio de Hardy-Weinberg diciendo que para un gen con dos alelos, A grande y A chica, con una frecuencia de P y una frecuencia de Q, en una población con apareamiento aleatorio, las frecuencias genotípicas esperadas, A grande, P cuadrado, A grande A chica, 2PQ, y A chica, Q cuadrado, son determinadas por las frecuencias alélicas de cada uno de los alelos. Esto nos da el marco para los estudios poblacionales. Y como dije, no hace más que llevar el principio, la primera ley de Mendel, a términos de poblaciones. Pero pensemos que este enunciado fue realizado en 1908 y probablemente fuera de todo contexto biológico, si se quiere, pero seguramente fuera de todo contexto de la genética. Entonces, recordemos y recurramos a este otro binomio de Mendel y Darwin, que lo que estamos en presencia aquí es de dos investigadores con una agudísima capacidad de observar y una brillante capacidad de síntesis desde sus observaciones, donde Mendel había enunciado las leyes de la herencia y Darwin había observado la variación en todas las formas vivas, y había esbozado también una teoría para explicar la fuente de esa variación, que dependía de dónde estaban los individuos y en el ambiente. Es decir, que Darwin habló de selección natural y la supervivencia del más apto, como el mejor adaptado a las condiciones ambientales en las que estaba. Entonces, por un lado tenemos ese equilibrio de Hardy-Weinberg, que claramente está hablando de cómo se transmiten los caracteres de padres a hijos, y le tenemos que dar un marco entonces en el conjunto de individuos. Para eso llegamos ahora sí a inicios del siglo pasado, entre 1918 y 1932, donde ya dejamos de tener un binomio y pasamos a tener un trinomio, formados por Fisher, Haldane y Wright, que son tres investigadores, ahora sí ya biólogos, y que el gran aporte es que ellos parametrizaron la biología e introdujeron matemática, álgebra y estadística a los estudios de biología y a los estudios de genética y a analizar cómo es la transmisión de padres a hijos. Pensemos también que en esa altura del desarrollo del conocimiento se trabajaba con caracteres macroscópicos, es decir, y pasamos de aquellos caracteres que se contaban, como era en la genética clásica mendeliana, a los caracteres que se miden. Entonces había una gran discusión acerca del modo de herencia de esos caracteres cuantitativos. Pero bueno, estos tres investigadores, al introducir la matemática y el álgebra al entendimiento de la variación que se observa, demostraron que los caracteres cuantitativos también tienen una herencia mendeliana y contribuyen al desarrollo de la disciplina con tres obras, como fue en 1930 la teoría genética de la selección natural, escrita por Fisher. En 1932 Haldane publica Las causas de la evolución, y antes, en 1922, Wright había publicado Los efectos de la endocría y los cruzamientos dirigidos en los cobayos. Además, el otro mérito de Wright, en conjunto con Fisher, es que Wright fue de los primeros en cuestionar o digamos, poner un manto de sospecha sobre la selección natural como único proceso microevolutivo que digamos, moldea la dinámica en la variación que se observa. De manera que Wright es el primero que empieza a poner sobre el tapete para que sea evaluado la acción de la deriva. Recordemos también que el modelo con el cual estudiamos deriva genética es el modelo de Wright-Fisher, que se basa en la distribución binomial. Seguido a ellos, y ya habiendo, digamos,
redescubierto las leyes de Mendel, o, o estas leyes, digamos, que empiezan a ser conocidas de una manera más masiva y empiezan a ser tenidas en cuenta en el desarrollo de los estudios biológicos. Entre 1930 y 1950, absolutamente imbuidos del pensamiento darwiniano, aparecen 4 investigadores que llevan ahora el objeto de estudio ya no entre los individuos y sus relaciones familiares, sino el conjunto de familias que definen una población, que llevan y consideran que la unidad de la evolución son las poblaciones. En eso, bueno, está Dobzhansky, que seguramente todos hemos leído su obra Genética y el origen de las especies, cuya primera edición fue en 1937, y sus trabajos en Drosophila. También la obra de Mayr, que era zoólogo, que publicó en 1942 Especies y especiación, y la obra de Stebbins, que era botánico, y sobre todo era citogenetista, y él publicó en 1944 Taxones superiores y macroevolución. Todos ellos también respaldados con los trabajos de Simpson, de Gaylord Simpson, que era paleontólogo. Entonces, digamos, era el florecimiento de la biología evolutiva, y no tanto ya como, digamos, usando caracteres y viendo la herencia de esos caracteres, tanto fenotípicos, morfológicos, como citogenéticos. Pero llegaron los años 70, y junto con ellos llegaron estos 3 discípulos de Wright, y vinieron a romper, digamos, o a irrumpir lo que estaba tan bien formulado desde la teoría, y donde es uno de los problemas que suele tener genética de poblaciones. En realidad no es un problema, sino que es el gran desafío, que muchas veces la teoría va un paso adelante del soporte empírico. Es así entonces que en la década del 70, al contar con los datos de isoenzimas, Lewontin y Kimura empiezan a analizar basados también en el equilibrio de Hardy-Weinberg y en las frecuencias alélicas, empiezan a analizar fenotipos que no son el resultado de la expresión de los genes en un ambiente determinado, sino que empiezan a analizar directamente la expresión directa de los genes al codificarse en proteínas. Junto con eso, digamos, Lewontin es el señor de las aloenzimas, Kimura ya empiezan a trabajar con secuencias nucleotídicas, lo mismo que Ota. Y el gran aporte de Kimura es que en 1974 enuncia la teoría molecular, la teoría neutral de la evolución molecular, que lo que plantea es que no es la selección el proceso microevolutivo más importante en moldear la variación, sino que la variación es resultado de las fuerzas antagónicas de los procesos microevolutivos de mutación, incorporando selección, y de deriva, disminuyendo los niveles de selección. Entonces, entre ese balance entre mutación y deriva genética, encontrábamos el polimorfismo. Por su parte, Ota, que es la única que aún vive y que se mantiene todavía en actividad como profesora emérita en una universidad en Japón, que trabajó con Kimura, enuncia la teoría cercana a la teoría neutral de la evolución molecular, porque lo que plantea es que no todas las mutaciones quedan exentas a la acción de la selección, y que en alguna medida algunas mutaciones pueden conferir ventaja selectiva o adaptativa a los individuos que lo portan. El gran valor de la teoría neutral de la selección molecular es que nos aporta al área de la genética de los estudios de genética de poblaciones la hipótesis neutra contra la cual testar la acción de la selección, es decir, la capacidad o la ventaja selectiva o no de determinadas porciones del genoma. Entonces así pasamos desde Stebbins y Dobzhansky, que trabajaban como mucho con citogenética, siendo, digamos, bajando, digamos, el nivel organísmico, llegando a los cromosomas, pasamos por la era de las aloenzimas, la era de los nucleótidos, y estamos hoy en día transitando la era de la genómica, donde tenemos acceso a una enorme disponibilidad de datos, cada vez con mayor grado de resolución, donde trabajamos directamente con genomas completos, sin la intervención del ambiente, y además
todas la teoría dentro de la evolución neutral, la teoría neutral de la evolución molecular, se ve enriquecida con lo que se ha denominado una de las teorías, el desarrollo de las más exquisitas teorías matemáticas, como es el desarrollo de la coalescencia, que ha sido adaptada y tomada por la biología. Y esta teoría de la coalescencia nos permite reconstruir la historia de los linajes hasta llegar a su antecesor común más reciente. Entonces, ahora sí, con todo este cuerpo y desarrollo teórico, podemos esbozar una definición de lo que es genética de poblaciones y a qué se dedica esta rama de la genética. En genética de poblaciones se estudia el origen, la cantidad y la distribución de la variación genética presente en las poblaciones y el destino de esta variación a través del tiempo y del espacio. Vemos entonces en esta definición que podemos hacer una división dentro de esta definición. En la primera parte nos vamos a centrar en el estudio de los procesos microevolutivos, mutación, migración, selección y deriva genética. Vamos a poder analizar el origen, la cantidad y la dinámica de esas frecuencias. Pero en la distribución empieza a jugar ya también el tiempo y el espacio, y empieza a tener presencia el ambiente en el cual se desarrollan esas poblaciones. Además, a través del tiempo, es decir, nosotros estudiamos y analizamos los patrones contemporáneos de variación, que nos permiten ir hacia atrás y poder entender cómo es que se llega desde la historia de las poblaciones a esas frecuencias que nosotros podemos analizar hoy en día. Muchas veces, a lo largo de la historia de las poblaciones, vamos a encontrar la ocurrencia de eventos demográficos como cuellos de botella o efecto fundador, que han sido los responsables de las frecuencias alélicas que se observan. Dicho esto, veamos un ejemplo y vayamos al campo para hablar un poco o ver un poco la historia o esta relación de las poblaciones y sus ambientes. Como contaron ayer las chicas en el simposio, nuestro grupo de trabajo tiene como objeto de estudio los bosques secos estacionales neotropicales, que tienen una distribución disyunta en América del Sur. Y la especie modelo con la cual trabajamos es Anadenantera colubrina variedad Seville, que es considerada la especie más paradigmática dentro de esos bosques porque está presente en todos los núcleos, tanto en Caatinga como en Núcleo Misiones, Chiquitianía y Pedemontano subandino. En particular, nosotros trabajamos con las poblaciones argentinas de Anadenantera colubrina, por un lado tratando de reconstruir la historia de los bosques, por otro lado la distribución a escala fina, y lo que les voy a contar hoy es tratar de analizar y de relacionar la variación fenotípica y genética contemporánea con las variables climáticas, o poder entender las bases de las diferencias en la distribución de la variación de esas poblaciones. El núcleo pedemontano subandino se corresponde con la provincia fitogeográfica de las Yungas, aquí en Argentina, mientras que el núcleo Misiones se corresponde con la provincia geográfica paranaense. Les acompaño aquí con las fotos de Yungas y con las fotos de los campos del sur de Misiones, como para que veamos la diferencia en el paisaje, pero que sin embargo Anadenantera es igualmente eficaz para desarrollar sus poblaciones en ambos tipos de ambiente. Entonces, nosotros empezamos a estudiar, examinamos la variabilidad fenotípica y la variedad genética molecular para determinar el número y la composición de grupos de individuos genéticamente diferenciables, para explorar posibles patrones espaciales de la variabilidad y para identificar sitios de alta y baja variabilidad genética, esperando facilitar actividades de conservación. Trabajamos analizando tanto caracteres fenotípicos como moleculares. Los caracteres fenotípicos consideramos, bueno, aquí está una foto de la hoja para que se vea la morfología típica bipinnada de la hoja de toda leguminosa, que, bueno, como sabemos, Anadenantera colubrina pertenece al orden Favales, siendo su fruto una vaina achatada. Y consideramos caracteres tanto vegetativos como reproductivos. Los caracteres reproductivos están relacionados con caracteres de vaina y de semilla.
mientras que los caracteres moleculares analizamos 8 loci microsatélites que fueron desarrollados en el seno de nuestro laboratorio en el marco de la tesis doctoral de la doctora Barrandegui, y que estos 8 microsatélites nucleares, como sabemos, los microsatélites, el polimorfismo que detectan los microsatélites están relacionados con el número de repeticiones dentro de la secuencia. Entonces, ese ADN repetitivo está ubicado en regiones no codificantes del genoma, con lo cual los microsatélites son considerados como marcadores neutrales, es decir, como marcadores que no están bajo la acción de la selección. Entonces, bueno, analizamos la variación fenotípica, obtuvimos las medias, los desvíos y los coeficientes de variación. Vemos que en la región paranaense tienen los mayores valores medios para los caracteres morfológicos, mientras que en las yungas tienen los mayores valores para los caracteres reproductivos. Pero el carácter número de semilla es al revés, es más variable en cuanto al coeficiente de variación, es más variable en la región paranaense que en la región de las yungas. Además, establecimos, bueno, evaluamos las diferencias entre provincias y dentro de provincias mediante un test de F, y vemos que para la mayoría de los caracteres la variación es diferente tanto dentro como entre provincias. Y analizamos la distribución de esa variación mediante un modelo bayesiano, mediante un análisis de inferencia bayesiana, y vemos que se forman 3 clústeres. Por un lado se agrupan las 2 poblaciones de paranaense, mientras que las poblaciones de yungas, que una es Tucumán y la otra es Jujuy, forma cada una un clúster diferente. Por otro lado, en cuanto a la variación genética molecular, obtuvimos, bueno, el número de alelos, el número efectivo de alelos únicos, chequeamos equilibrio Hardy-Weinberg para cada locus, tanto para paranaense como para yungas, y vemos, estimamos también el índice de fijación FST, que como sabemos, el índice de fijación mide el alejamiento de las proporciones esperadas en equilibrio Hardy-Weinberg entre dos poblaciones, entre dos parches poblacionales o en poblaciones divididas, y lo que está midiendo es si las diferencias que encontramos en las frecuencias alélicas en cada subpoblación son debidas al azar o no. Entonces, si no son por azar, la explicación para esas frecuencias alélicas diferentes en ambas subpoblaciones es que han sido consecuencia de la acción de la deriva genética. Y encontramos un locus que muestra un valor de FST llamativamente grande, muy diferente del resto, y ese locus además, que es el AC411, tiene una gran diferencia entre el número de alelos y el número efectivo de alelos. Es de esperar siempre que el número efectivo de alelos sea menor que el número de alelos, y en este caso, con esta gran diferencia, lo que estamos viendo es que ese locus presenta muchos alelos a baja frecuencia. Además, estimamos en conjunto para cada región el número de alelos, el número efectivo de alelos, la heterocigosis observada, la heterocigosis esperada y la riqueza alélica. Todas estas son medidas de diversidad, pero en particular la riqueza alélica es la que permite hacer comparaciones porque es una medida de diversidad que es independiente del tamaño de las poblaciones. Y vemos que en yungas es mayor el valor de riqueza alélica, con lo cual en yungas tenemos mayor diversidad genética. Analizamos también la distribución de esa variación, también mediante un modelo de inferencia bayesiana, y en este caso, considerando todos los loci o sacando del análisis ese locus que presentaba un valor de FST superior, en ambos casos se forman 2 clústeres que agrupan a las poblaciones en relación a su origen geográfico. Pero bueno, ese valor de FST llamativamente elevado nos animó a hacer pruebas de neutralidad y testar si efectivamente esos loci estaban bajo la acción de la selección o no. Y vemos, afortunadamente, que tanto el locus 11.2 como el 41.1, que estábamos sospechando bien, porque no caen dentro de la zona gris, que en la zona gris corresponde a que no estarían bajo la acción de la selección, sino que muestran un comportamiento neutral, de acuerdo a lo esperado en neutralidad y a lo esperado por ser marcadores neutrales. Este es un test de outlier, que eso es las pruebas de neutralidad que se puede hacer cuando no se trabaja con secuencias.
estamos por ahí más acostumbrados hoy en día a testar neutralidad mediante Tajima, Ofu y Lee. Para darle más robustez a estas pruebas de neutralidad, también desarrollamos el test F de Watterson y estimamos también la neutralidad mediante el valor de Slatkin. Bueno, el test de Watterson testa la configuración alélica basada en la configuración determinada por Ewens y Watterson, y vemos que también el locus AC411 muestra los mayores valores, con lo cual podemos pensar que ese locus no es tan neutral como podríamos esperar por ser un microsatélite. Y otra vez, en la distribución, también basado en inferencia bayesiana, si consideramos todos los loci, vemos que se forman clústeres de una manera similar a lo que encontrábamos cuando analizábamos los caracteres fenotípicos. Mientras que si excluimos del análisis ese locus que estaría bajo la acción de la selección, volvemos a tener un agrupamiento o una definición de dos clústeres como lo teníamos cuando analizábamos solo los caracteres moleculares. De manera entonces que a partir de estos resultados puede asumirse que las poblaciones de las yungas serían más recientes que las poblaciones de la provincia paranaense, por esto que decía de tener mayor cantidad de alelos a menor frecuencia. Entonces son los alelos más nuevos, es de esperar, y siguiendo también un poco la teoría del centro al límite, también en otros análisis que hemos desarrollado, vemos que hay alelos que no están presentes en el resto de las yungas, en las poblaciones que están más al sur de yungas, como son las poblaciones de Catamarca y de Santiago del Estero. Entonces, sin embargo, las poblaciones de la región paranaense presentarían tasas elevadas de regeneración porque muestran un mayor coeficiente de variación para el número de semillas por fruto. Mientras que las poblaciones de las yungas presentaron mayor variación genética molecular que las poblaciones de la provincia paranaense, y en relación al locus AC411, este muestra un alejamiento de la neutralidad, sugiriendo acción de selección diversificadora. Además, en el análisis de agrupamiento bayesiano conjunto, considerando todos los loci, los individuos de Jujuy se agruparon de una manera similar a como lo hicieron considerando los caracteres cuantitativos. Aunque este agrupamiento podría sugerir cierta relación entre el locus AC411 y los caracteres cuantitativos, esto no puede ser confirmado a partir de este conjunto de datos. Entonces, lo que nos permite, sí, sospechar y que hay que ahondar, es que probablemente ese locus AC411 presente desequilibrio de ligamiento con algunos de los caracteres fenotípicos que hemos analizado. Entonces, a partir de estos dos resultados, nos planteamos un siguiente trabajo con el mismo conjunto de datos. En realidad, diseñamos más análisis con los cuales para responder a las siguientes preguntas. Si los patrones de distribución de variabilidad de la Manatera colubrina de Barceville en las poblaciones de los bosques secos estacionales y tropicales argentinas son consecuencia de las diferencias en las variables climáticas contemporáneas, si fuera así, ¿qué variable climática presenta mayor influencia sobre esos patrones? Y por último, ¿qué carácter fenotípico y o LOCI, SSR o microsatélite estaría asociado a alguna variable climática y definiría los patrones de distribución de la variabilidad observada? Entonces, lo primero que tuvimos que hacer para llevar a cabo este análisis fue bajar de la base de datos pública BioClim las 19 variables climáticas. Nos quedamos solo con 13, y además analizamos la altitud. Sabemos que tenemos una diferencia en la altitud bastante marcada entre Paranaense y Yungas, y la distribución de Anadanatera colubrina está descripta hasta los 1200 metros sobre el nivel del mar. Entonces, bueno, lo primero que hicimos fue un análisis de agrupamiento para los caracteres fenotípicos. Vemos que se forman tres clústeres. Jujuy, que es el verde más claro, prácticamente queda contenido en un único clúster, pero a partir de los marcadores de los caracteres fenotípicos no podemos definir buenos grupos, mientras que a partir de los marcadores moleculares sí podemos definir dos grupos con un buen soporte de Bootstrap. Vemos aquí de 99 a 65, y valores de Bootstrap que dan soporte a este agrupamiento, y vemos que el agrupamiento tiene
tiene que ver, digamos, agrupa a los individuos dependiendo su origen geográfico. Para complementar estos estudios de agrupamiento, desarrollamos los estudios de ordenamiento y hicimos, bueno, el análisis de componentes principales para los caracteres fenotípicos y el análisis de coordenadas para los marcadores moleculares. Vemos que en el caso de los fenotípicos se distribuyen a lo largo de este eje, mientras que para los moleculares a lo largo del otro eje, del primer eje. Y no hay tampoco para los marcadores, considerando los marcadores fenotípicos, una buena definición, mientras que para los moleculares quedan un poco mejor definidos dependiendo el origen geográfico de los individuos. Entonces sabemos que los ejes se construyen con la variación que aporta cada carácter. Entonces vemos que los caracteres que más aportan para construir el eje 1, dentro de los caracteres fenotípicos, son los caracteres reproductivos, mientras que para los marcadores moleculares, ninguno de ellos aporta mucho a los ejes, excepto el 41.1. Este eje es el que más explica de la variación contenida en ese eje, el locus 41.1. Y ahora sí, vayamos a relacionarlos con las variables bioclimáticas. Para eso, de las 13 variables bioclimáticas que bajamos desde la base Bioclim, siguiendo el criterio de información de Akaike, determinamos el modelo más probable para cada una de las variables y determinamos qué variables mostraban colinealidad, porque esas variables tienen que ser descartadas del análisis. Así que de esas 13 variables nos quedamos con 7 variables bioclimáticas, y vemos que para cada, y construimos los modelos este es un análisis de regresión múltiple. Construimos los modelos que mejor expliquen la variación que observamos para cada carácter, obtuvimos los coeficientes de determinación, y vemos que para algunos caracteres, las 7 variables bioclimáticas involucradas aportan a explicar la variación, pero luego para otros caracteres son diferentes la combinación de las variables bioclimáticas que explican la variación de ese carácter. Pero encontramos que el carácter de la temperatura mínima del mes más frío queda involucrado en la definición de todos los modelos que explican los caracteres fenotípicos que estudiamos. Con lo cual está mostrando que este carácter está involucrado en los valores fenotípicos que se toman para estos, que muestran estos caracteres fenotípicos. En la tabla donde presenté las variables bioclimáticas, vemos que entre Yungas y región paranaense hay una diferencia de 4 grados de temperatura media para esta temperatura del mes más frío, y en la literatura está descrito que hasta una diferencia de 2 grados puede marcar una diferencia en cuanto a la capacidad germinativa de las semillas, y en especial a las semillas en el banco de semillas. Entonces esto va a tener un efecto en una capacidad diferencial entre las poblaciones de Yungas y las poblaciones de Paranaense para que sus renovales puedan crecer y desarrollarse a partir de sus bancos de semilla. Mientras que para relacionar las variables bioclimáticas con la diversidad detectada en los marcadores moleculares, lo que desarrollamos es un análisis de correspondencia canónica, que es un análisis multivariado, y que en este caso los ejes se construyen con, digamos, los ejes son ejes de variación que quedan determinados por la variación en los caracteres, en las variables climáticas. Dividimos en este caso tomamos todas las variables que habíamos seleccionado desde Bioclim, y las dividimos entre variables de temperatura y variables de precipitación para desarrollar los análisis de correspondencia canónica. Nos quedamos con el locus AC41.1, vemos que, digamos, los vectores, la dirección y la longitud de los vectores es lo que nos da la información. Y vemos que esa separación, porque si vemos que a lo largo del eje 1, de un lado quedan las poblaciones de Yungas y del otro lado quedan las poblaciones de Paranaense. En el caso de las variables de temperatura, es la variable X6, que corresponde a la estacionalidad de la temperatura,
la que estaría determinando que esos alelos para esos locus, los microsatélites que estamos analizando, estén presentes en esas poblaciones. Mientras que en el caso de precipitaciones, es la variable X11, que corresponde a la estacionalidad de las precipitaciones, la variable ambiental que estaría involucrada en la determinación de que determinados alelos de esos loci estén presentes en esas poblaciones. Para desarrollar este análisis de correspondencia canónica, las frecuencias alélicas ya no se trabaja con frecuencias alélicas, sino que se transforman los datos, digamos los genotipos moleculares, en datos de presencia-ausencia para cada alelo de cada loci. Entonces, en base a estos resultados, podemos concluir y podemos establecer que la variabilidad fenotípica, tanto de los caracteres vegetativos como reproductivos considerados en las poblaciones argentinas de una delantera colubrina variedad civil analizada, puede ser explicada por la temperatura mínima del mes más frío, mientras que la distribución de las frecuencias alélicas del locus AC411 muestra un patrón geográfico relacionado con la estacionalidad de la temperatura y de las precipitaciones. De manera que considerando que y viendo que el locus AC411 y el carácter número de semilla por fruto indican efectos climáticos, podrían ser considerados como herramientas prácticas para el manejo y el desarrollo de estrategias de conservación de esta especie. De esta manera, nuestros estudios constituyen un ejemplo de una aproximación integradora para entender el impacto del clima sobre la variación genética y fenotípica contemporánea. Con esto voy finalizando, sin antes recordarles o contarles que parte de los resultados que he presentado aquí son producto de trabajos que hemos desarrollado en el grupo, tanto dentro del grupo de la cátedra de docencia como del grupo de investigaciones en el laboratorio. Como dijeron al inicio, las instituciones de pertenencia, la Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales de la Universidad Nacional de Misiones y el Instituto de Biología Subtropical. Para el desarrollo de estas investigaciones contamos con el apoyo financiero de CONICET y de agencia a través de un proyecto plurianual y de sendos proyectos de PICT. Uno de ellos era un PICT orientado, donde también financiaba no solo agencias, sino también la Universidad Nacional de Misiones. Mi lugar de trabajo, la Cátedra de Genética de Poblaciones y Cuantitativa, el Laboratorio de Genética de Poblaciones y del Paisaje, y quiero presentarles a mis compañeras de trabajo. En la Cátedra de Genética comparto actividades docentes con la doctora Dayana Sanabria. Dayana en estos momentos es investigadora postdoctoral. Dayana trabaja con virus y con el poblamiento de la provincia de Misiones, analizando el poblamiento de la provincia de Misiones. La doctora Barrandegui, que ya la conocieron ayer, que está aquí en una zona híbrida porque es docente y es investigadora del laboratorio, es docente también en nuestra cátedra de genética de poblaciones, y es investigadora del laboratorio. La doctora Alejandra Goncalves, que es investigadora postdoctoral en nuestro laboratorio, que también la conocieron ayer en el simposio. Y les quiero presentar a Camila, que es nuestra estudiante de doctorado, que Camila es quien ha tomado la posta de estos resultados y está trabajando en su tesis para testar las hipótesis de aislamiento por distancia o aislamiento por adaptación. Y Camila ha sumado el análisis de caracteres epidérmicos con caracteres estomáticos que están relacionados a la resistencia a sequía, porque vimos que había cierta dependencia de la estacionalidad de las precipitaciones en estas poblaciones, y Camila está ahora ya en su tercer año de beca doctoral y ha tenido algunos resultados que los ha ido informando en los congresos argentinos y latinoamericanos de genética. Y finalmente, todo el grupo, que es también quise poner esta foto que muestra un poco cómo hemos estado trabajando este último tiempo, donde podemos ver ahí a Macarena, Fátima y Andrea, y Rocío, perdón, nos está faltando Andrea, que es la última incorporación. En el caso de Macarena, Fátima y Rocío están haciendo, al igual que Andrea, están haciendo sus tesinas de grado para optar el grado de licenciadas en genética. Y no me resta más que darles las gracias y dejarles disponible allí mi correo para lo que gusten, estoy a disposición.
Bien, muchas gracias, María Victoria. No sé si alguien tiene alguna pregunta para la doctora María Victoria García. Bien, bueno, parece que no hay preguntas por ahora. No, bueno, Pero al bueno, menos quedé dentro del marco de horario y no se sí, retrasan mucho para las actividades que tienen programadas a partir de las 16:30. sí, es así, así. Recién está empezando la sesión de pósters. Exactamente.